Tras esta interesante presentación sobre la comprensión lectora, pasamos ahora al trabajo de Hugo Franco Hernández, que se titula ¿De verdad elegimos lo que compramos? Influencias del marketing y métodos de influencia en los consumidores, tutorizado por María Esperanza Velázquez Castillo. Buenos días, soy Hugo Franco Hernández y vengo a exponer con el permiso del tribunal mi trabajo ¿De verdad elegimos lo que compramos? Influencias del marketing y métodos de influencia en los consumidores, tutorizado por María Esperanza Velázquez. Para esta presentación seguiremos este índice, empezando por la introducción del mismo, su marco teórico, los objetivos e hipótesis planteados, la metodología utilizada, el análisis de los resultados y su discusión, una breve conclusión y una bibliografía en la que aprovecharé para dar los agradecimientos. En la actualidad, las empresas han llegado hasta tal punto en el que han tomado control de nuestras decisiones de compra, todo esto mediante sus llamativas campañas publicitarias, lo cual me llevó a preguntarme, ¿y quién es el encargado de crear estas campañas? Ahí es donde entra el sector del marketing, quienes se encargan de estudiar a la población para ver cómo presentar su producto para atraerlos. Algo que me llamó la atención fue el cómo es posible que sea tan predecible la mente de los consumidores. Por ello estudiaremos si las campañas publicitarias realmente influyen en la toma de decisiones de los consumidores, en específico de los adolescentes, y el cómo son capaces de hacerlo. El marco teórico estará dividido en dos partes, una parte de marketing y la otra de psicología, enfocado a los adolescentes. El marketing actualmente no tiene una definición universal o concreta, sino que se encuentra en constante cambio, por lo cual se ha llevado a considerar que es un concepto de una fusión de disciplinas. El origen de la misma es una de las grandes cuestiones para los economistas. Desde antes ya del siglo XX existían las industrias distribuidoras, pero no fue hasta este siglo en el que se creó la disciplina del marketing tal y como se conoce actualmente. A esta cuestión han surgido muchas teorías, pero todas ellas se pueden juntar en una que se divide en 6 etapas. Antecedentes, los primeros debates, el primer periodo de transición, la consolidación, el segundo periodo de transición y la expansión-especialización. Actualmente existe una teoría la cual ha dado explicación a lo que es el marketing y en qué se basa, la cual los expertos la han llamado las 4 Ps, que hace referencia a la inicial de los 4 factores que tiene que tener en cuenta una empresa: el precio, el producto, la promoción y la plaza. Anteriormente no era necesario la creación de publicidad para que una empresa sea conocida o que tenga éxito. Sin embargo, actualmente, gracias a la implementación del Internet, la publicidad se ha vuelto algo necesario para el éxito de estas empresas. Pero no todas las campañas publicitarias pueden ser exitosas. Todas ellas han de estar enfocadas a públicos correcto y han de tener imágenes y frases que identifiquen al cliente. Por ello, la empresa tendrá también que tener en cuenta cosas como el eslogan, el logotipo o incluso la propia antigüedad de la marca. Pasando al apartado psicológico, según Berger dictó en su libro Psicología del Desarrollo, Infancia y Adolescencia, la adolescencia es una de las etapas en la vida de una persona más evolutivas e inestables. Esto puede deberse ya sea debido a cambios internos o externos, tales como hormonales, las experiencias personales o la propia maduración personal, los cuales causan un desequilibrio en el adolescente. Esto causa que el adolescente suela llevarse por sus instintos, que no sepa controlarlos, a diferencia de un adulto que sabe retenerlos. En la adolescencia, lo normal es mezclar sentimientos y por lo general se da por verdadera la visión que tienen otros sobre mí, sobre ellos mismos. Varios psicólogos han visto que los adolescentes, tras dejar la escuela, se suelen volver más depresivos, apáticos o incluso
Rebeldes. Según Berdel dijo en este mismo libro, en el encéfalo es en donde se sucede el análisis racional de las personas. En un adolescente, este no está en pleno desarrollo, por lo cual suele dejarse llevar por, como ya he dicho, sus instintos. Un adolescente no se suele fijar en lo dañinas que pueden ser sus acciones, sino que se fija más bien en lo que puede suceder en ese momento. Como retomando lo anteriormente mencionado, la imagen social que tienen otros de él es lo más importante. Esto es algo que las empresas se aprovechan mucho. Los círculos de consumo ya tienen incorporado a los adolescentes desde muy pequeños, utilizando al padre como mediador, comprándole los juguetes o comprándole la ropa. Pero llegados a la etapa de la adolescencia, se ven más comprometidos con el papel de consumidor. En esta etapa, los adolescentes empiezan a descubrir su verdadero yo. Y esto llama la atención de las empresas, al ver a un público aparentemente fácil de atraer a ellos. Por lo cual, los departamentos, dejándose mover por las modas, haciendo una camiseta de un tipo u otro según la moda, intentan atraer a los adolescentes, los cuales intentan crear una imagen de superioridad. Ya sea debido a que una ropa es más famosa, tiene más popularidad o es más cara. Pasando a los objetivos generales y las hipótesis, y específicas, el objetivo general planteado para esta investigación fue estudiar los medios por los que se publicitan las marcas textiles, su estrategia publicitaria y su impacto en la población, en específico los adolescentes. Sus objetivos específicos que podemos sacar de esta es analizar el medio por los que se publicitan y el cómo logran tener el éxito que tienen, analizar cuáles son las marcas más conocidas por los adolescentes en el ámbito textil y por qué, analizar las marcas con mayor fidelización entre los adolescentes de 12 y 16 años, estudiar la efectividad de las estrategias publicitarias de varias marcas y comparar la causa de la efectividad de las estrategias de algunas marcas. Las hipótesis que planteé para este trabajo fueron que las redes sociales más usadas serán TikTok, Twitch, Instagram y YouTube, que las marcas como Mackenzie o Cause of Death serán las menos conocidas debido a su recién entrada al mercado, que marcas como Nike y Adidas serán las más conocidas debido a su antigüedad en el mercado y a su inversión en campañas, y que la efectividad de estas estrategias será debido a su gran inversión en estas campañas. La metodología utilizada para esta investigación se hizo mediante un formulario, un cuestionario de Google, la cual ambas encuestas eran idénticas. Estas encuestas se hizo para alumnos divididos en primero de la ESO y luego un grupo de cuarto de la ESO y primero de bachiller, ambos unidos. En total, haciendo 188, 80 alumnos de primero de la ESO y 80 entre cuarto de la ESO y primero de bachiller. De estos 188, 86 eran mujeres y 102 eran hombres. De estos dos cuestionarios, ambos idénticos, constaban de 15 preguntas, las cuales se pueden dividir en tres apartados. Un primer apartado de datos demográficos, como podría ser el sexo del participante o el curso en el que se encuentran. Hábitos de consumo, que son preguntas generales del marketing, del tipo cuál medio social utilizas más o qué sueles fijarte en el anuncio. Y preguntas del sector textil, del tipo cuáles marcas sueles comprar o cuáles se te hacen más conocidas. Los pasos seguidos para la obtención de los datos que a continuación veremos fue, tras seleccionar las clases a las que se les iba a entregar el cuestionario, fuimos a esas clases y tras llegar a esas clases y tras hacerles una breve introducción a lo que es el cuestionario, les hicimos entrega del cuestionario mediante un código QR. Aquellos alumnos que no tuvieran dispositivo digital se les haría entrega de un móvil. Para el análisis de los resultados se hizo mediante el análisis comparativo que tiene el propio formulario de Google tras el cumplimiento de este. En la primera cuestión relevante, ¿qué medios de comunicación usas más?,
se puede observar cómo en primero de la ESO, YouTube, TikTok, Instagram y Twitch son aquellas marcas son aquellas redes sociales que más utilizan. Mientras que en primero de la ESO, en cuarto de la ESO y primero de bachiller, aquellos medios de comunicación como Instagram, TikTok y YouTube y Twitter son las más usadas. Esto nos resuelve parcialmente nuestra primera hipótesis. Al ver que nos resuelve nuestra primera hipótesis, la cual decía que YouTube, Twitch, TikTok e Instagram iban a ser las redes sociales más usadas. Parcialmente debido a que en primero de la ESO esto se cumple, pero en primero de bachillerato y cuarto de la ESO se puede ver cómo Twitter supera a Twitch. En la segunda cuestión relevante del cuestionario se les preguntó que en qué se fijaban al ver un anuncio. Los alumnos marcaron la cuarta opción, pero se utilizó la segunda más marcada, que fue el producto que se publicita. Esto nos hace ver que la mejor forma de llegar al público adolescente se debe hacer mediante un producto llamativo el cual les llame la atención. En la tercera cuestión relevante se les preguntó que cuáles de las siguientes marcas reconocían, las cuales podían marcar hasta 5. En ambos grupos seleccionados se puede ver cómo marcas como Nike, Adidas, H&M, Shein y Zara son las más marcadas, en comparación a aquellas como Mackenzie, Under Armour, Napapijiri y Cause of Death, que son las menos marcadas. Esto nos resuelve nuestra segunda y tercera hipótesis, al ver que aquellas marcas como Nike o Adidas iban a ser las más conocidas debido a su antigüedad y a sus estrategias, y que aquellas marcas como Cause of Death o Mackenzie iban a ser las menos conocidas debido a su recién entrada al mercado. La última de las cuestiones relevantes del cuestionario se les preguntó que dónde solían encontrarse más publicidad de este tipo de productos. En ambos grupos, las únicas opciones que marcaron fueron redes sociales y televisión. Esto nos hace resolver nuestra cuarta hipótesis, al ver que las marcas, al querer llegar al público adolescente, lo harán mediante las redes sociales y la televisión, haciendo más inversión en estas para hacer más publicidad. Como conclusión, para estos resultados podemos destacar que aquellas marcas que más han invertido en campañas publicitarias son aquellas que más perduran en el mercado. Podemos ver dos casos, como sería el caso de Nike y Adidas, que tienen mucho tiempo en el mercado y que han hecho mucha inversión en campañas, o como es el caso de Cause of Death, que a comparación de estas ha hecho una reciente entrada en el mercado exactamente en 2022 y que no se han promocionado mucho en redes sociales. Para finalizar, podemos decir que el marketing ha ido evolucionando con el paso del tiempo, haciendo que una empresa vaya cambiando de una estrategia a otra para adaptarse al momento. Y quiero aprovechar la diapositiva de la bibliografía para agradecer a mi familia por haberme apoyado en mi etapa estudiantil, a todos mis seres queridos por haberme ayudado y por haberme apoyado, y muchísimas gracias a mi tutora de investigación por haberme ayudado en todo este proceso, la verdad que muy largo. Y estoy a disposición de cualquier pregunta que tenga el tribunal. Bueno, yo solamente quería felicitarte por el trabajo que has hecho y porque nos ha parecido muy interesante. Y bueno, por hacerte alguna pregunta, la primera pregunta que nos hemos planteado es ¿por qué has elegido el tema del marketing? ¿Tienes algún interés especial en él? Principalmente lo elegí debido a que mi padre está muy relacionado con lo que es el marketing, sobre todo por su trabajo.
Y también porque a mí me parecía muy interesante el tema de cómo es posible que las marcas sepan cómo presentar un producto para hacer que nos sintamos como atraídos a él, como necesito este producto. Y eso me interesó mucho. Y una segunda pregunta ya personal mía, ¿cómo has elegido las diferentes marcas a la hora de hacer el estudio? Porque bueno, yo hay algunas de ellas que las conocemos todos, pero otra que yo no tenía ni idea ni de que existían. Esto salió debido a que, bueno, yo la marca, por ejemplo, de Cause of Death, yo la conocía. Que como bien he dicho, salió en 2022, lo conocí recién salió. Que a mí me parece una buena marca, lo que pasa que no es muy conocida por eso mismo. Y entonces las seleccioné, obviamente las más conocidas, porque son las que conoce todo el mundo, entonces son las primeras que se te vienen. Y luego pensé, necesito alguna que no sea tan conocida. Entonces seleccioné algunas como esas, o también algunas que me sugirieron mis amigos como Under Armour o Mackenzie. Vale, y la última pregunta, ¿por qué has elegido el sector textil? Es decir, el tema de la ropa, y no te has ido a lo mejor más a móviles, videojuegos o cosas por el estilo. Principalmente debido a que este trabajo lo hicimos entre Naim y yo. Naim se selecciona el sector de la tecnología y también porque a mí me gusta mucho el tema de la ropa y tal, entonces me lo seleccioné por eso mismo.